Chiquillos, en la clase de hoy de lenguaje vamos a ver algo que posiblemente ya lo vieron quizá el año pasado con la ver lo que es un artículo definido. El objetivo de la clase es conocer y aplicar los artículos, ¿ya? Que en este caso vamos a saber qué es lo que es un artículo definido y qué es lo que es un artículo indefinido y lo vamos a llevar a la práctica. Es decir, que va a ser la tarea, si es que no la alcanzamos a hacer ahora aquí en directo, la vamos a hacer como tarea para la casa, que es la escritura de oraciones con artículos definidos e indefinidos, ¿ya? Para partir, es importante que nosotros sepamos primero, antes de saber qué es un artículo definido o indefinido, necesitamos saber qué es un artículo, ¿ya? En este caso, cuando hablamos, chiquillos, de artículos, estamos hablando que es la parte de la oración que se coloca delante del nombre sustantivo para señalar su género, su número e indicar si el nombre no es conocido o no. Bueno, en este caso, como aparece acá en los ejemplos, el artículo acá vendría siendo este que está en rojito, que es el perro ladra. Porque si, por ejemplo, yo pongo perro ladra, no se va a ir entendiendo la oración. Por lo tanto, yo necesito colocarle un artículo para saber quién está ladrando. Si yo les pregunto, ¿quién está ladrando? Ustedes me dicen él, en este caso, el perro, ¿ya? El otro ejemplo, la flor es bonita. También uno de los artículos va a ser la, ¿ya? Porque estamos hablando de la flor. Luego tenemos otro ejemplo que dice unos niños traviesos. Uno se pregunta, ¿quiénes son traviesos? Los niños o unos niños, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, un artículo es algo que se coloca antes del objeto, ¿ya? En este caso, el objeto va a ser el perro, la flor y los niños. Lo que viene después del objeto, estamos hablando de una característica, ¿ya? Una característica del objeto. Por ejemplo, acá, artículo, el, objeto, perro, ¿cierto? Y su característica es que ladra. La flor, artículo, ¿cierto? La, no estamos haciendo referencia a la flor. Flor, en este caso, ¿cierto? Es el objeto. Y una característica de la flor es que es bonita, ¿ya? Y finalmente tenemos el artículo unos, niño va a ser en este caso el objeto o a quién está referido la oración, que son traviesos, ¿ya? Las características de los niños que son traviesos. También, chiquillos, el artículo nos ayuda a indicar, como dice acá, el género. Cuando hablamos de género podemos decir el perro, la flor, unos niños, ¿cierto? Cuando decimos unos, estamos haciendo referencia a lo masculino, a hombres, ¿cierto? Porque no podría decir unas niños, porque si la palabra es niño, quiere decir que son hombres, y unas vendría siendo femenino, de mujer. Por lo tanto, cuando yo hablo de que se señala el género, quiere decir si habla de si es femenino o masculino. En otros casos, que lo vamos a ver aquí un poquito más adelante, tiene que ver con si este femenino masculino es singular, es decir, que es una sola persona, o es plural, que es más de una persona, ¿ya? Por ejemplo, acá el perro ladra es singular porque habla de un solo perro, porque si fuera plural estaría hablando de los perros ladran, los, más de uno, ¿ya? Sigamos. Aquí nos vamos directamente, chiquillos, a la definición de qué es un artículo definido. Cuando nosotros, chiquillos, hablamos de un artículo definido, estamos hablando que se refiere a algo que nosotros conocemos, está definido, ¿ya? Quiere decir que si yo lo veo, en este caso, puedo encasillarlo en el, la, los y las, ¿ya? Es súper importante, por ejemplo, si yo les colocara en una pregunta,
mencione los artículos definidos. Usted me podría decir, los artículos definidos son el, la, los y las, ¿ya? Cuando hablamos, como yo ya le había mencionado, que estos artículos no siempre se hablan de una sola persona, ¿ya? Puede hablarse de una o de varias personas. Entonces, nos vamos a los ejemplos. El primero, el perro de mi amigo. Uno se pregunta, ¿es un perro o son varios perros? ¿Y cómo yo lo puedo responder? Me voy al artículo. En este caso, el artículo es definido y es singular, es decir, es un perro y es un artículo definido. Vámonos a uno plural. El tercer ejemplo que dice, los lápices de Andrés, ¿ya? Yo estoy hablando de lo que los lápices pertenecen a una persona. Estoy hablando de un lápiz o varios lápices. ¿Cómo yo lo voy a saber? Me voy al artículo. Sí, puede ser 2, 3, 4, lo que ustedes quieran. El artículo los indica varios, ¿ya? No solo uno, el otro, es decir, en una sola persona, porque habla de la niña, y el último estamos hablando de, en este caso, de las luces del auto, ¿ya? Cuando decimos las luces del auto estamos hablando de todas las luces, por ejemplo, las delanteras, las traseras, etcétera, ¿ya? De todas las luces que tiene el auto. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, se me quedó la luz del auto prendida. O sea, ahí uno puede inferir que cuando digo la, se me quedó una sola luz prendida, no todas, ¿ya? Por eso es importante entender el artículo definido y en este caso entender si es singular, uno, o si es plural, muchos, ¿ya? Vamos a la siguiente. Bueno, aquí unos ejemplos ya como ya les mostraba de definido, siempre tenemos que ver el artículo, la manzana, las tijeras, el reloj. Esto yo también ya se los mencioné, que los artículos definidos pueden ser de dos formas, puede tener dos géneros. En este caso puede ser masculino o puede ser femenino. ¿Ya? Es importante entender que cuando nosotros hablamos de que un artículo es masculino, estamos haciendo referencia a lo que es, como decirlo de cierta forma, al hombre. ¿Ya? Por ejemplo, yo diría, no sé, en este caso, el Rafael o el Agustín, ¿cierto? No podría decir la Agustín o la Rafael, porque estaríamos mezclando un nombre que es masculino con un artículo femenino, ¿ya? Entonces lo que correspondería sería el Rafael y el Agustín. ¿Y por qué él? Porque es una sola persona. Lo otro sería que dijéramos los Agustines del curso, ¿cierto? Que son más de uno. Ahí estaríamos haciendo referencia a lo plural, que son, en este caso son 3, ¿cierto? Y a, obviamente, el artículo masculino, ¿ya? Porque no podríamos decir de nuevo lo mismo, las Agustines. No, en este caso no se lee bien, no se oye bien, y tampoco estaría bien clasificado, ¿ya? Cuando hablamos de artículo femenino de forma singular, estamos hablando de la. Por ejemplo, la tía María José, la mamá de mi amigo, ¿cierto? No estamos haciendo referencia a una sola persona, que en este caso es una mujer, o es, como dice acá, femenino, ¿ya? Y lo otro, cuando es plural, se le agrega en este caso la S, al igual que el anterior, y que hace referencia a varias, en este caso, varias personas femeninas. Por ejemplo, las niñas del curso del tercero básico son 15, ¿cierto? Y en este caso, los niños del curso son 13, ¿ya? Ahí estaríamos haciendo la referencia, en este caso hablando de plural, porque son más de uno, en este caso de las niñas, y más de uno en el caso de los niños, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahora? ¿Sí? Ya, súper, súper, súper. Sigamos.
Ahora nos vamos hacia el otro lado, que tiene que ver con los artículos indefinidos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un artículo indefinido, chiquillos, hablamos de un artículo indefinido cuando nos referimos a una persona o cosa o objeto, que yo le llamo en un principio, se hace de manera general, ¿ya? Aquí específicamente nos vamos a colocar nombres. Por ejemplo, yo en la parte anterior, en el artículo definido, daba nombres. Por ejemplo, decía el Rafael o el Agustín, ¿cierto? Daba nombres yo para definir mis artículos. En este caso, yo no doy nombres en los indefinidos porque no se conoce. Ahí puse un ejemplo que dice, en inglés el artículo indefinido es a and some, que en este caso estamos haciendo una mezcla entre inglés y lenguaje, ¿cierto? Pero tiene la misma funcionalidad, ¿ya? Cuando hablamos de artículo indefinido, vamos a usar estas 4 concepciones o conceptos, ¿ya? Que de cierta forma se clasifican igual que en los artículos, ¡uy, me pasé! En los artículos definidos, ¿ya? Cuando hablamos de es un artículo, en este caso, que va a ser de masculino. Cuando hablamos de una, estamos haciendo referencia a femenino. Cuando hablamos de unos, estamos hablando de masculino, pero en plural, ¿cierto? Y cuando hablamos de unas, estamos hablando, en este caso, de un artículo plural y femenino. Ya, ahora viene, en este caso, unos ejemplos, y de ahí vamos a hacer el mini resumen parecido al anterior de los indefinidos. Por ejemplo, bueno, acá ya tenemos la respuesta, pero tenemos un mono. Estamos hablando de un solo objeto, en este caso un solo animal. Yo le podría poner una mono, ¿podría sonar así? No, ¿cierto? Porque en este caso, si yo digo una mono, estoy hablando de un mono de mujer, ¿cierto? Femenino, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la versión femenina. Dice, ¿un haría bien si yo digo un pluma? Año, ¿cierto? Entonces mejor decir que estamos hablando de una pluma, ¿ya? En el caso de acá, unas focas. Si yo coloco unos focas, tampoco sonaría bien, por lo tanto, estaríamos hablando de que se coloca el artículo unas, ¿ya? Porque cuando habla de focas, estamos haciendo referencia en este caso y en esta oración a una oración de femenino, ¿ya? Acá, unos floreros. Si yo pongo unas floreros, tampoco sonaría muy bien, ¿cierto? Porque en este caso el objeto está más relacionado al artículo masculino. Por lo tanto, sí suena bien colocar unos floreros. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, acá tenemos distintos ejemplos, ¿cierto?, de nuestros artículos indefinidos, ¿ya? Una ballena, una sola, ¿cierto? Y aquí estaríamos haciendo referencia al singular y a femenino, ¿ya? Porque es una. Un cangrejo. Aquí estaríamos haciendo, exacto, muy bien, Agustín, uno solito, un solo cangrejo. Y en este caso, cuando decimos un cangrejo, estamos haciendo referencia a que el cangrejo en este caso sería masculino y uno solo y singular, ¿ya? Más abajito tenemos unas tortugas. Exacto. En este caso hay 2, pero pueden ser varias. ¿Por qué es indefinido? Porque aquí no me dice 2 tortugas, me dice unas. Bueno, en la imagen salen 2, pero puede que haya más, ¿cierto? Por eso es indefinido, porque no se conoce, no se dice la cantidad exacta, ¿ya? Después, cuando decimos unas, estamos haciendo referencia a que este artículo es femenino, ¿ya? A diferencia del otro ejemplo que es unos peces, y en este caso estamos hablando de un artículo indefinido masculino.
¿ya? Porque no podríamos decir unas peces, porque sonaría extraño, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que corresponde es colocar unos peces, ¿ya? Para poder resumir esto, lo vamos a ver de la misma forma que en los artículos definidos. Tenemos que nuestros artículos, como ya le explicaba, se van a separar en masculino y femenino. Cuando hablamos de un artículo masculino, siempre tenemos que tener en cuenta que se utiliza el un. Y el singular quiere decir que es uno solito, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, en la calle hay un perro, pero en este caso, ¿por qué es indefinido decir un perro? Porque yo no sé cómo se llama el perro. Puede ser un perro, le puedes llamar Toby, no sé, Cholo, como ustedes quieran, pero yo no sé el nombre, porque en este caso estoy haciendo referencia de manera general al perro. Puedo decir, el otro día iba caminando y vi a unos perros venir. Si yo les digo eso, ustedes se imaginarán qué raza son, qué nombre tienen. No, porque es indefinido, no se sabe, ¿cierto? Entonces uno no conoce si uno es el Toby, el Cholo, el Juanito, el Agustín, el Diego, no sé. ¿Cierto? En el otro caso tenemos los artículos cuando se utilizan de manera femenina o femenino, ¿ya? Vamos a tener que el una se utiliza de manera singular, ¿cierto? Uno solito, como hemos dicho, y el unas se utiliza de manera plural, ¿ya? Es lo mismo que hemos estado hablando, pero la diferencia, chiquillos, entre el artículo definido y el indefinido es que el definido puede ser que te diga el nombre de la persona, el nombre del objeto y es más exacto. Es definido, se define, se sabe toda la información. En cambio, el artículo indefinido no se sabe toda la información. Solo yo sé algo general, que es un perro o es un gato o es un mono, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay una cosa que ustedes tienen que tener clarita, que tiene que ver con lo singular y lo plural. Cada vez que un artículo, en este caso el artículo, lleve una S al final, S, ¿cierto? Va a ser plural, ¿ya? Ahí está el indefinido. Uy, se me pasó, espérenme. Indefinido, si se fijan, el plural siempre va a tener una S. Vamos a ver el definido, el que vimos al principio. Si se fijan, la manera plural también tiene una S al final. Por lo tanto, ese es como algo que ustedes pueden aprender así de manera más sencilla antes de memorizarlo y eso. Ustedes dicen, le miro si tiene S al final. Si tiene S es plural. Si no tiene S es singular. Ya es como una trampita buena, digamos, que uno puede hacer al momento de aprender estos tipos de artículos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, denme un segundito.